Qué tal muchachos? Buenas noches, ¿cómo están? Por favor, ¿me pueden confirmar si se escucha bien el audio y hay algún inconveniente? Hola, hola, ¿se escucha? Sí. Ya, perfecto, gracias Josué. Listo, entonces, ya, listo, gracias. Ya, vamos a empezar la clase. Vamos a tocar esta vez los flip-flop. ¿Qué son flip-flop? ¿No? Es un nombrecito medio raro, ¿no? Se les conoce, bueno, de repente primera vez que he escuchado o de repente han escuchado. Este tipo de circuitos también está formado por compuertas lógicas, ¿no? Todo lo que es digitales tiene el principio de que está formado por compuertas lógicas, ¿no? Así como hemos visto los decodificadores, los codificadores, los multiplexores, los demultiplexores, ¿no? Todo eso están conformados por compuertas lógicas. Esas compuertas lógicas nos ayudan un montón. ¿Por qué? Porque solamente nos ayuda un montón en la selección, ¿no?, de datos, tanto para si es que queremos ubicar o queremos seleccionar algún dato, pero ojo, todo es binario, ¿no? Todo es binario, ceros y unos nada más. Por eso es que esas compuertas, esa es su principal función, su principal uso, no más que nada, son la configuración y procesamiento de datos en binario, ¿no? Ya que ingresan por cada compuerta y esas compuertas nos dan unas funciones lógicas, ¿no? Para poder tener más que nada el uso, ¿no?, de lo que es digitales para algún circuito o componente que queramos eh, utilizar o realizar, ¿no?, algún proyecto. ¿Okay? Entonces, los flip-flop, vamos a empezar. ¿Qué son los flip-flop? ¿Qué es un flip-flop? Como dice aquí. El flip-flop es el nombre común que se les da a los dispositivos de dos estados biestables. ¿Qué cosa quiere decir esto, dos estados biestables? O sea, 1 o 0, ¿no? Por eso les decía que solamente son circuitos binarios, no circuitos digitales, ¿no? Cuando escuchen por cualquier lugar digitales, están hablando solamente de unos y ceros. O estados biestables, ¿no? Biestables, ¿por qué? Porque son dos estados nomás que figuran en lo que es digitales, ¿ok? Que sirven como memoria básica para la operación de lógica secuencial, ¿no? Como les comenté, creo, en algún momento, ¿no?, que los flip-flop son memorias, ¿no? Son las memorias que mayormente de repente utilizamos, ¿no?, en lo que es memoria RAM o memoria ROM. Estos son los flip-flop. O sea, estamos conociéndolo en forma electrónicamente digital. ¿Cuál es su nombre? Y ahora, es un flip-flop, o sea, un componente de un circuito que solamente va a almacenar solo un bit. Un bit quiere decir, o sea, un 1 o un 0. Ese es un bit. Y este es el flip-flop, ¿no?, la parte principal de la memoria, ¿no?, el flip-flop. Para poder formar una memoria RAM, ¿no?, si tenemos una memoria RAM de 8 GB, son 8 millones de flip-flop, ¿no? Bueno, 8 millones de flip-flop no, sino 8 millones, 8 GB son 8 millones, ¿no?, de datos, pero dentro de esos datos hay para poder procesar esos datos que van a recepcionar o que van a guardarse en la memoria, más de 8 millones, ¿no?, de flip-flop, ¿no?, que vamos a tener cada circuito. Y esos flip-flop están incorporados dentro de los chips, ¿no?, internos. Pero ahorita vamos a estudiarlo, vamos a desmenuzarlo desde el inicio, ¿no? ¿Qué es un flip-flop y cómo está formado un flip-flop? Los flip-flop son ampliamente usados para el almacenamiento y transferencia de datos digitales y se usan normalmente en unidades llamadas registros. Para el almacenamiento de datos numéricos binarios, solo binarios, ¿no? Porque, bueno, lo que es digitales solamente se utilizan binarios, ¿no? Son dispositivos con memorias más comúnmente utilizados. Sus características principales son: asumen solamente uno de dos posibles estados de salida, ¿no? Como les decía, solamente tienen dos estados, unos y ceros, nada más. Eso es lo único que vamos a encontrar en estos circuitos flip-flop.
asume solamente uno de dos posibles datos o posibles estados de salida, ¿no? Van a ser un 1 o un 0. Tiene un par de salidas que son completamente o complemento una de la otra. Ahorita les explico esta parte. O sea, tiene un par de salidas que son complemento una de la otra. ¿Qué cosa quiere decir complemento? O sea, quiere decir que si yo tengo en una salida un 1, la otra salida viene a ser el complemento, lo contrario, el 0. Y si en el primer salida tenía un 0, en el otro, la otra salida es un 1. O sea, lo contrario, por decirlo, algo así. Tiene una o más entradas que pueden ¿no? Tienen una o más entradas que pueden causar que el estado del flip-flop cambie, ¿no? Ahora, tiene dos entradas y dos salidas, o de repente más entradas. Entonces, esas entradas son las que van a causar el estado del flip-flop, que cambie o se mantenga y quede almacenado, o que realmente queremos hacer un cambio, ¿no? de datos, ¿no? Que esos datos automáticamente el circuito digital lo registra según lo que está pidiendo o está solicitando, ¿no? Para el circuito. Aquí vemos más o menos. Los flip-flops se pueden clasificar en dos, ¿no? Solamente en dos: asíncronos y síncronos. ¿Qué cosa quiere decir asíncronos? Solo tienen entradas de control. El más empleado es el flip-flop RS. Asíncrono quiere decir que solamente el flip-flop tiene sus entradas de control. O sea, estas dos entradas. RS. Ahora más en un ratito les voy a explicar qué significa R y qué significa S. Y estas son sus dos salidas, Q y Q negado. Como les decía, ¿no? Si aquí sale un 1, aquí va a salir 0. Y si aquí sale un 0, aquí sale un 1. Por eso es que se reconoce como Q negado, ¿no? Todos los flip-flop tienen sus salidas con su complemento, ¿no? Lo contrario de la salida de la principal, el complemento o el que va en paralelo, ¿no? Es el negado. Por eso es que están todos los flip-flops, son los 4 tipos. O sea, asíncronos es que solo tienen entrada de control, solamente tienen entrada de control. El más empleado es el flip-flop RS. O sea, y ahora, el síncrono, además de las entradas de control, necesitan una entrada de sincronismo o de reloj. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que si es que queremos conectar un flip-flop, ¿no? Síncrono, o sea, tiene que estar conectado a una fuente de pulsos de reloj o pulsos, tren de pulsos, ¿no? Para poder activarlo. Estas son las dos clasificaciones, ¿no? Y esa clasificación se ve en la instalación, ¿no? en la figura o en el diagrama, ¿no? ¿Por qué? Porque este de aquí, RS, puede trabajar como asíncronos o como síncronos, ¿no? ¿Por qué? Porque si trabaja como asíncronos, no se le coloca ninguna entrada de reloj, pero si queremos que trabaje como síncrono, vamos a conectarle una entrada de reloj, que ahorita acá no se ve, ¿no? Pero más adelante vamos a visualizarlo cuál es su entrada de reloj, porque supuestamente tiene más entradas, pero estas son las dos principales para poder entender más o menos, ¿no? Solamente tiene dos entradas y dos salidas para lo que queremos realizar en lo que trabaja como memoria, ¿ok? Para hacer lo que es memoria. Entonces, es los tipos de flip-flop. ¿Cuáles son los tipos de flip-flop? Además de la clasificación, hemos visto la clasificación que se mencionó en el párrafo anterior, ¿no? Los flip-flop también se clasifican en diferentes tipos, según las características y mecanismos que posean. Los diferentes tipos de flip-flop te explicamos en el artículo, vamos a explicarlo ahorita, ¿no? En el siguiente diapositiva. Flip-flop RS. Flip-flop RS, esa es una clasificación. El biestable, ya sabemos por qué se dice biestable, porque solamente tiene dos estados, 1 y 0, ¿ok? El biestable R-S adquiere su nombre por sus entradas. Aquí está el nombre, porque se le da RS, por reset y set. R de reset y S de set. Reset es que para resetear, ¿ok? Y el set para seleccionar el dato o alguna opción, ¿no? que se requiera introducir al flip-flop. Listo. Ahora,
para resetear y setear la información ingresada o almacenada en el dispositivo, ¿no? Como le estaba explicando. Reset para setear y set para ingresar, ¿no? O almacenar en el dispositivo o en el circuito, ¿no? Respectivamente. Utiliza dos compuertas NOR, R y S. Aquí estamos viendo internamente cómo está distribuido, ¿no? O cómo está instalado el diagrama dentro del flip-flop, ¿no? Como dice aquí, utiliza dos compuertas NOR, ¿no? Porque es negativo con negación. R y S son las entradas. R y S son las entradas. Mientras que Q y Q' o Q negado, ¿no? Vamos a decir así, son las salidas. Q es generalmente la salida que se busca manipular, ¿no? Esta es la salida que queremos, que solicitamos o que queremos manipular, como dice ahí, que queremos, que requerimos. Y este es el opuesto, ¿no? La conexión cruzada de las salidas de cada compuerta en la entrada de la otra construye el lazo de reglamentación imprescindible en todo dispositivo de memoria. Nosotros conocemos, ¿no?, que los flip-flop, las compuertas, ¿no?, tienen dos entradas, ¿ok? Cada compuerta tiene dos entradas. Este compuertas NOR tienen sus dos entradas. Pero si ustedes vemos aquí en el circuito, necesariamente tienen que estar entrelazadas entre sí una de las entradas. ¿Para qué? Porque es un reglamento indispensable en que todo dispositivo de memoria debe tener esta forma de circuito para poder almacenar el dato que vamos a ingresar por S. S es el dato que vamos a ingresar, si queremos ingresar un 0 o si queremos ingresar un 1. Solamente esos dos son los únicos datos que se almacenan en estos circuitos, 1 o 0, ya que son circuitos digitales y los circuitos digitales solamente reconocen esos datos binarios, ¿no? Los datos binarios, que es el 1 y 0. Y el reset también vamos a tener acá 1 o 0, los datos, pero al tener un 1 en esta entrada vamos a resetear todo el circuito, vamos a mandar a 0, mejor dicho, todo el circuito no, sino la salida que queremos o que esperamos, que es Q, ¿ok? Y aquí, y como les decía, ese es el set que vamos a almacenar en Q. Acá es donde se va a quedar almacenado el valor, ¿no? El valor que queramos almacenar, como son memorias, ¿no? Solamente vamos a almacenar un dato. Puede ser un 1 o puede ser un 0, como vimos al principio, ¿no? Solamente va a almacenar. Este circuito almacena solamente un dato, ¿ok? Para saber el funcionamiento del flip-flop se utilizan las tablas de verdad. Si no se activa ninguna de las entradas, el flip-flop permanece en el último estado en el cual se encontraba. ¿Qué cosa quiere decir esto? Si aquí, por ejemplo, hemos colocado, encendemos el circuito y aquí aparece un 1, entonces aquí también en Q va a aparecer un 1. Ahora, si es que queremos activarlo aquí con un 0, o sea, cambiamos a un 0, queremos cambiarlo, va a permanecer el mismo valor 1. Ahora, si aquí en R le colocamos un 1, este 1 que aparece aquí lo va a mandar a 0. ¿Por qué? Porque esta entrada me está seteando o me está reseteando todo el valor del circuito al poner 1. Pero si se ingresa un 0, se queda almacenado el mismo número anterior, como decía, no va a haber ningún cambio cuando almacena un 0. Cuando se le coloca un nivel alto, ahí es donde se activa el reset y resetea esta salida, ¿no? El dato que habíamos almacenado se borra. Si teníamos un 1, se va a borrar. Ahora, para poder almacenar, por decir, queremos almacenar un número binario, el 2, por decir, ¿no? Entonces tendremos que tener dos flip-flop, ¿no? Dos flip-flop. ¿Por qué? Porque uno, para el número 2 es 0, 1, ¿verdad? Entonces un flip-flop es 0 y el otro flip-flop es 1. Entonces al combinar los dos vamos a tener el dato almacenado 1, ¿no? Entonces ahora, si nosotros queremos resetear, este reset van a estar con el segundo circuito unidos. Al mandar un 1 vamos a setear el valor y va a volver todo 0, ¿no? El valor 0,
¿no? Ese es el circuito para poder almacenar. Pero ahorita estamos viendo uno, por eso que le estaba dando un ejemplo. Si queremos almacenar un número 2 en binario, entonces tendríamos que tener dos flip-flop, ¿no? Dos circuitos igualitos a esto. Ahora, según la tabla de verdad, ¿no? Aquí están indicando las entradas, las combinaciones que puede ver, ¿no? Aquí le está indicando doble, ¿no? ¿Por qué le ponemos doble? ¿Por qué? Porque aquí le estamos indicando, si es 0, 0, va a permanecer en Q0, ¿ok? En Q0. Pero y en este Q, claro, o sea, porque estamos encendiendo 0, 0, va a aparecer todas las entradas y las salidas 0, 0, ¿ok? La segunda opción, que viene a ser esta entrada, sería 1, 0. Aquí 1, 0. Aquí estamos mandando reset 1. Como le decía, ¿no? Si al reset estamos mandando 1, estamos seteando todo el circuito y va a permanecer en 0. Va a seguir permaneciendo en 0. Ahora, si aquí en el reset acá, la segunda opción, ponemos set 1 y el R0, entonces el set estamos mandando un 1, ¿no? Estamos mandando un 1 y aquí 0, entonces el valor de seteo va a almacenar en este punto. Va a quedar almacenado 1, ¿no? El valor 1. Ahora, si queremos poner otro valor aquí, un 0, y aquí sigue en 0, cambia a 0 aquí, ¿no? El valor. Entonces va cambiando según los valores que le estamos seteando. Y si queremos borrar lo que hemos almacenado, solamente en R vamos a introducir un nivel alto, que es un 1, ¿no? Un 1 o el valor del el voltaje de la fuente, por decirlo así, ¿no? Porque ese es el 1 para el circuito. ¿Okay? Este es el flip-flop RS. Vamos a almacenar un valor y este lo va a resetear para tener el valor aquí en la salida que deseamos. Este es el flip-flop RS. ¿Okay? Ahora el siguiente flip-flop es flip-flop T. El flip-flop T. En este tipo de flip-flop, el cambio de estado se produce mediante un pulso, ¿no? El anterior, el dato almacenaba en S. En este, para poder almacenarlo, va a necesitar mediante el pulso para cambiar el estado, ¿no? El cual se construye con un ciclo de ceros y unos de manera completa, ¿no? Este modelo de biestable puede utilizarse como un complemento de reloj para el modelo RS, ¿no? O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Aquí estamos viendo, ¿no? Estas son las entradas tipo T. Tiene dos flip-flop, está constituido por 4 compuertas. 4 compuertas NOT. Entonces, si ustedes ven aquí, esta parte, la primera parte, es la misma de RS, ¿no? De flip-flop RS. Pero adicional, el flip-flop tipo T se le adiciona 2 compuertas más. Pero una de las compuertas está conectado a un tren de pulsos, ¿no? A un tren de pulsos. Por ejemplo, aquí está un hertz, más o menos 0.5 segundos, más o menos, ¿no? El valor, ¿no? de los pulsos. Entonces, este valor que va a ingresar por estas pines a las compuertas va a hacer el cambio de estado según el valor que tengamos aquí. Va a realizar el cambio, ¿no? Si va a ser en S o si va a ser en R, ¿no? Según el valor que requerimos. En la siguiente tabla muestra el comportamiento del flip-flop T y del flip-flop RS en cada pulso de T. O sea, este T es el que va a regenerar los pulsos, ¿no? Aquí el T va a generar 0, 1, 0, 1, así son los pulsos, los relojes, ¿no? Van variando según el tiempo. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Entonces, al variar el tiempo, por ejemplo aquí, cuando T es 0, o sea, aquí en la entrada del reloj es 0, las dos entradas vienen a ser 0. ¿Ok? Las dos entradas de S y R vienen a ser 0. Y en Q vamos a tener 0. Y como el Q' es lo opuesto a lo contrario, entonces vamos a tener un 1 en esta salida, en lo contrario. Es cuando cambia a 1, entonces en S vamos a tener un 1 y en R 0. Entonces ahí se va a almacenar, en Q vamos a tener el valor de 1, un 1, y como Q' es lo contrario, entonces va a cambiar a 0. El siguiente estado, el siguiente pulso, cambia a 0, pero
va a cambiar a 0, todo vuelve a 0, y el valor de 1 queda almacenado, ¿no? Queda almacenado 1, o sea, no hay ningún movimiento, o sea, queda, y acá empieza el valor almacenado, el nivel alto, un 1, ¿no? Queda almacenado. Cambia otra vez el flip-flop a 1, en este caso ya cambia, S es 0 y R 1, y al aparecer en R un 1, se resetea toda la parte delantera del circuito y vuelve a 0, ¿no? Pues pero el Q' cambia a 1, ¿no? Es que es lo contrario de Q, entonces cambia a 1. Otra vez baja, en este punto entra en un estado bajo, todo vuelve a 0 y se mantiene, ¿no? Se mantiene. Cuando aquí en los pulsos de reloj el estado es bajo, los valores se van a mantener, va a quedar almacenado, ¿no? Por ejemplo, si queremos almacenar aquí el valor, aquí va cómo trabaja como memoria. Si nosotros queremos almacenar el valor que ingresa por S, entonces aquí el pulso va a permanecer bajo, 0, va a permanecer 0 para poder almacenar. Una vez que queremos cambiar este valor, automáticamente va a generar un pulso, para poder cambiar el valor que se requiere o que necesite el circuito, ¿no? Para poder, por ejemplo, si nosotros queremos almacenar una información, entonces automáticamente cambia el pulso, ¿no?, del reloj y almacena el valor que necesitamos aquí para poder almacenarlo. Este es el funcionamiento de flip-flop tipo T. Por medio de pulsos va a almacenar los datos, o va a cambiar el dato, ¿no?, que vamos a querer requerir. El flip-flop JK. El flip-flop JK lleva el nombre de Jack Kirby. Es un ingeniero electrónico que inventó los circuitos integrados, ¿no? Este dispositivo es una combinación de los dos anteriores, ¿no? O sea, de los dos anteriores son lo que hemos visto, tipo SR y tipo T. Pero se diferencian del RS en su comportamiento al activarse ambas entradas a la vez, ¿no? Este biestable hace que su salida tenga el estado contrario al que poseía antes de abrirse las dos entradas simultáneamente. ¿Cómo es esto? Vamos a seguir por aquí. El flip-flop JK es una mezcla entre el flip-flop RS y el flip-flop T. A diferencia del flip-flop RS, en el caso de activarse ambas entradas a la vez, la salida adquiere el estado contrario al que tenía. ¿Ok? Miren, ¿cómo es este aquí? Ahí también va a activarse por medio de un reloj. Por medio del reloj va a cambiar, ¿no?, las entradas. Entonces, cuando el reloj, la entrada del clock es 0, acá las entradas no va a interesar qué valor tenga. Y lo mismo va a ser aquí en Q. No vamos a tener cualquier valor. Puede ser 0,1 o 1,0. No vamos a tener una diferencia, ¿no?, en este caso. Pero cuando cambia a 1, cuando el valor es 1, y en J es 0 y en K es 0, estos valores que están ingresando por estas dos entradas son del circuito previo que esté trabajando por esta entrada, no son memorias que va a introducir, ¿no? Pero solamente es el trabajo de este flip-flop, de esta memoria nada más. Entonces, al llegar un 0 en ambas entradas, Q va a permanecer el mismo valor, porque 0 no va a activar, no va a realizar ninguna activación. Entonces va a permanecer 0,1 o 1,0, no va a cambiar desde el inicio. Cuando permanece, ¿no?, en 1, ¿no?, como le decía, ¿no?, este reloj va a seguir permaneciendo 1, pero en J hay un 0 y en K es un 1, entonces aquí recién va a aparecer un 0, ¿no?, porque en las anteriores no es indefinido, ¿no?, puede ser un 1, puede ser un 0, puede ser un 1, puede ser, pero aquí sí, en esta entrada, cuando es 1, el reloj es 1, y en J es 0 y en K es 1, va a permanecer en 0, va a cambiar a 0. Y el Q' va a cambiar a 1, ¿no?, lo contrario de este circuito. Ahora, cuando permanece en 1, y en esta ocasión en J ingresa un 1 y en K 0,
aquí va a cambiar automáticamente a 1 la entrada de Q, ¿no? Q va a cambiar a 1, va a quedar almacenado este valor en 1. Y si aquí otra vez vuelve a 0 y vuelve a 1, 1, por decir, ingresa, ¿no? 1, 1, ingresan en las dos entradas, 1, 1, el valor va a invertirse. O sea, si aquí teníamos un 1, aquí va a ser un 0. Y si aquí un 0, un 1, ¿no? O sea, es indistintamente. Lo importante es tener en estado alto el valor en J1 y en K0 para almacenar siempre un 1 aquí en Q, para ser almacenado. Y este circuito de almacenamiento, ¿no?, que ingresa aquí a los circuitos, depende de qué valor queramos almacenar, ¿no? Ese es el funcionamiento individual, ¿no? Pero si queremos almacenar, como les dije en el anterior ejemplo, queremos almacenar el número 3 en binario, entonces en este circuito, como tiene que haber dos circuitos, ¿ok? Para que sea el número 3 tiene que haber 1, 1. Entonces en este circuito 1 y el otro en paralelo otro 1. Entonces automáticamente aquí tenemos que introducir que ingrese un 1 y aquí un 0, ¿no? El valor que queremos almacenar para que quede como almacenado como un 3, entonces tenemos que en J tiene que ingresar un 1 y en el otro J del otro circuito un 1, ¿no? Para poder. Ya, esto es lo que estoy explicando, ahorita lo van a implementar y ahí lo van a ver más claro todavía el funcionamiento de estos flip-flop, ¿no? Cómo trabajan independientemente cada compuerta. Por ahorita poco que les estoy explicando y solamente ustedes saben cómo trabaja cada compuerta, sí, pero en esta forma, al tener estas entradas y con este pulso de reloj, un poco que no lo ven muy claro, ¿no? A la vez y más con estas compuertas, porque son compuertas que trabajan, tabla de verdad, que trabajan con entradas independientemente del circuito que queremos almacenar, un poco que de repente se le están complicando, ¿no?, el funcionamiento. Pero eso solamente es la forma del tipo de flip-flop. Y lo último que tenemos es el flip-flop, bueno, hay un último más que vamos a ver más adelante. Ahora, nosotros conocemos, ¿no?, el flip-flop JK. Solamente hemos hablado de estas dos entradas, ¿no? JK y Q prima, que es Q negado. Pero adicional tiene, como les dije, la entrada de reloj, la entrada de clear y la entrada de preset. ¿Para qué sirven? Bueno, la entrada de clock, ¿no?, sabemos que es para los pulsos, ¿no?, y activarse. Y ahora vamos a ver para qué sirven estas entradas de clear y preset. Cuando se están utilizando flip-flop en la construcción de circuitos, es necesario poder controlar el momento en que el flip-flop, FF significa flip-flop, ojo, ya, flip-flop, empieza a funcionar y el valor con el que inicia su secuencia, ¿ok? Estas dos entradas, como dice aquí, nos sirve para poder dejar almacenado o empezar de cero todo el circuito, como dice aquí. Es necesario poder controlar, ¿no? Estos dos entradas van a controlar el flip-flop para que empiece a funcionar, ¿no? Y el valor con el que se inicia la secuencia, para que inicie en ceros. Mayormente la secuencia que inicia es en cero. Entonces a veces cuando uno inicia, a veces automáticamente aparece un 1. Entonces vamos a tener que utilizar estos dos circuitos, estas dos entradas, para poder iniciar desde cero, ¿no? Para esto el flip-flop cuenta con dos entradas que le permite al diseñador seleccionar el valor inicial del flip-flop y el momento en que empieza el funcionamiento. Estas entradas son llamadas en inglés clear y preset, ¿no? Clear inicia Q en 0, sin importar las entradas de reloj. Clear significa, si ponemos clear, ¿no? Miren, otra cosita acá. Aquí ven el símbolo de negación, ¿no? El negación. Entonces, este clear va a activarse con un 0. ¿Por qué? Porque cuando pasa por esta entrada, esta negación va a cambiar a 1 aquí. ¿Ok? Ahora aquí, cuando mandamos a 0, ¿no?, el valor 0 ingresa, aquí va a activarse. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. Clear inicia Q en 0 sin importar la entrada del reloj. Q va a iniciar en 0. Cuando este va en 0, este va a iniciar en 0. Va a empezar el conteo o la memoria de 0. Y no va a interesar si está en 1 o está en 0, ¿no? Está en 1 o en 0 el reloj. ¿Ok? Y preset inicia Q en 1 sin importar la entradas del reloj. Clear
para iniciar en 0 y preset para iniciar en 1 el circuito o el flip-flop. ¿Okay? Para ambas entradas se escribe el valor 0 y inicia el flip-flop en el valor correspondiente. Con 0. Y 1 el flip-flop opera normalmente. Cuando conectamos 0 en las cualquiera de las dos entradas, va a empezar en 0. En preset va a empezar en 0. En clear va a empezar en 0. En preset va a empezar en 1. Para ambas entradas se escribe el valor de, es lo mismo que te diría. La siguiente figura muestra el flip-flop JK con entradas de inicialización. Note que tanto las entradas clear como la entrada preset tienen un círculo. Este que estoy indicándole, ¿no? Este circulito. Este significa que la entrada funciona con un 0. ¿No? Porque digo, aquí está negándolo, este circulito está negando, entonces para que funcione o para que inicie este circuito va a empezar un 0. Por eso, como les dije, ¿no? Anteriormente, a partir de ahora vamos a ver mayormente los circuitos o los compuertas van a estar en negación, con una entrada de negación. ¿Por qué? Porque estas compuertas en negación van a ser más rápidas que las normales, las que no tienen negación, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando si es que vamos a utilizar un 0, no vamos a requerir de un voltaje para poder activarlo, sino automáticamente 0, que lo podemos conseguir del mismo tierra, automáticamente activa al circuito, ¿no? Y por eso es más rápido, ¿no? Que esperar a que alimente un voltaje o buscar de una alimentación para activar el circuito, ¿no? Mayormente las compuertas negadas son más eficientes y rápidas que las que no son negadas, ¿no? En este caso. ¿Ok? Estas son las dos entradas que voy a utilizar. Clear para iniciar en 0 y preset para iniciar en 1. Q, ¿no? ¿Cuándo se utilizan los flip-flop? Vamos a ver. ¿Cuándo se utilizan los flip-flop? Los flip-flops se utilizan en una gran variedad de elementos, como por ejemplo los siguientes, como registros. Como los flip-flops tienen dos estados estables, se suelen usar en elementos de memoria como registros para el almacenamiento de datos. Generalmente usamos registros en dispositivos electrónicos como computadoras. ¿No? Como les decía, los flip-flops es parte de la memoria RAM y de la memoria ROM. Pero la única diferencia de la memoria RAM que queda almacenado, pero en cambio la memoria ROM que es fijo, ¿no? Ya no cambia, ¿no? O sea, permanece grabado. En cambio la memoria RAM se puede borrar y se puede escribir, ¿no? Esos son los dos tipos de memorias que tienen las computadoras. La memoria ROM son flip-flop, pero con otra configuración, ¿no? La memoria ROM. La memoria RAM son las más comunes que se utilizan y que estamos viendo, ¿no? Mayormente las memorias ROM vienen ya encapsuladas, no hay mucho que trabajar ahí, porque ya vienen grabadas y todo, ¿no? En cambio las flip-flop, las memorias RAM, no, estas memorias son las que más pueden escribir, borrar, grabar, generar un registro, como indica aquí, ¿no? Para poder tener los valores que queremos visualizar, ¿no? En algún circuito o dispositivo, mayormente en las computadoras, como indica aquí, ¿no? Contadores, todavía no hemos hecho contadores. Después de esta clase vienen lo que son contadores. Los grupos de flip-flop interconectados se utilizan como contadores para contar el incremento o decremento de la ocurrencia de un evento, ¿no? A mí los contadores también usan flip-flop, ¿no? Una vez que captemos cómo trabaja estos flip-flop, vamos a pasar a lo que son contadores y ahí vamos a ver otra forma cómo trabajan los flip-flop, ¿no? Hoy estamos viendo el funcionamiento principal, general, mejor dicho, de cada flip-flop. También trabajan como divisores de frecuencia. Los flip-flop se utilizan como circuitos de división de frecuencia. Se dividen la frecuencia de entrada exactamente a la mitad. Los circuitos de división de frecuencia se utilizan para regularizar la frecuencia en los circuitos electrónicos, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, la frecuencia mayormente para poder transportar los datos, ¿no? Como les dije, como les comenté, creo, no me acuerdo, pero para poder los datos binarios o los datos de la memoria avancen sean lo más rápido posible, tienen que trabajar con una alta frecuencia.
¿no? Con esa alta frecuencia, con tanta cantidad de datos que maneja la computadora, tanto para la memoria RAM, ¿no? como para el disco duro o para todos esos circuitos que almacena, de almacenamiento, necesita que haya, dependiendo del funcionamiento, haya unas divisiones de frecuencia. Y los FreeFlow también hacen ese tipo de trabajo, va a dividir su frecuencia que tiene el dispositivo para poder, ojo, que es para poder transportar los datos binarios, ¿no? hacia las etapas internas de la computadora. Transferencia de datos. También los FreeFlow trabajan como transferencia de datos. Utilizamos registros de desplazamientos, un tipo especial de registro, ¿no? para transferir los datos de un FreeFlow a otro que está conectados en un orden específico. Como pueden ver, el FreeFlow en realidad es un instrumento fundamental para la electrónica, el cual podemos encontrar en la gran mayoría de dispositivos de almacenamiento hoy en día. O sea, en todos los dispositivos de memoria, internamente también, si ustedes ven algún circuito o un componente que tiene una memoria internamente, esa memoria, ese chip está formado por FreeFlow. Este es el único circuito que contiene la memoria interna, ¿no? de ese chip. Este chip está conformado por puro FreeFlow. Y los FreeFlow es un arreglo de compuertas también, ¿no? para poder almacenar y tener y formar un registro o también formar contadores, que son contadores, o sea, contar, como su propio nombre indica, ¿no? contar del 1 al 100, por decir, o del 1 al 1000, y tanto en ascendente como descendente, ¿no? Entonces, de esa forma también trabajan los FreeFlow, ¿no? Este es el circuito interno de FreeFlow que hemos visto primerito, el RS, ¿no? Ya hemos visto cómo están dos entradas RS, están entrelazadas, ¿no? Y esta es su tabla de verdad. Cuando es 00 en las entradas, no cambia. Según el valor que haya estado aquí al encendido, no va a cambiar, va a permanecer. Pero cuando colocamos o cuando ingresa en R o reset 1 y reset 0, entonces va a mandar 0. Este en Q es la entrada principal, lo que vamos a estar requiriendo viendo. Q negado, este es Q negado por si acaso. Q negado es lo contrario, ¿no? Por eso Q negado lo indica, es lo contrario, pero este es el principal. Cuando mandamos un estado alto en R, entonces se va a resetear y va a mandar 0. Y aquí cuando mandamos en S 1 y en R 0, entonces Q va a notar un estado alto, un 1. Ahora, y cuando colocamos 1 en S y 1 en R, es un estado indefinido, dice. ¿Por qué? Porque si aquí estamos colocando al reset 1 y a la vez estamos seteando un 1, entonces este circuito no va a saber qué estamos queriendo hacer. Si queremos resetear o queremos almacenar el número 1, porque como les dije, si mandamos acá un 1, estamos reseteando el circuito, porque por eso se llama reset, R de reset. Entonces, por eso se están colocando aquí en esta tabla, ¿verdad? Indefinido, ¿no? Acá le va a salir cualquier cosa, otra cosa. Puede ser un 1 como puede ser un 0, ¿no? En el momento, ¿no? Entonces, esta es la forma como es que trabaja este circuito, el FreeFlow. Ok. A ver, vamos a... Este es el FreeFlow tipo T, ¿no? Está formado por dos compuertas OR, NOR, y dos compuertas AND. La entrada del reloj y la entrada T, ¿no? que van hacia los circuitos y sus dos salidas, ¿no? Aquí lo estamos viendo de una forma. Es llamado trigger o disparo, ¿no? Por eso se dice T, de trigger o disparo, ¿no? De disparo de algún componente o algún estado que se requiere en este caso, ¿no? Ingresa T, por aquí el valor de 1 o 0 por si en este caso, no va a cambiar en la entrada, 0, 0. Cuando T es 0, pero la entrada del reloj, ¿no? La entrada del reloj, aquí no veo, no, la entrada del reloj es 1. Entonces va a cambiar a T1, como está indicando aquí, T1. No, T1.
Esta función, este Q, a ver, no solamente vamos a ver Q, ¿ok? Q negado no lo estamos, no lo vamos a considerar mucho, porque lo principal es el Q, por eso aquí tenemos solamente Q. QT, no, cuando T es 0, Q va a ser 0, no hay acción. Cuando T es 0 y el reloj es 1, cuando cambia de estado, entonces Q va a ser un 1. Cuando T es 1, ¿no? Y el reloj baja a 0, entonces va a ser un 0 en Q. Y cuando T es 1 y el reloj también sube a 1, entonces va a ser un 1 en Q. De esta forma va a trabajar, ¿no? El circuito flip-flop T. Este es el circuito del flip-flop JK, pero este de acá creo que a la hora que lo diseñaba está. Ahorita le voy a mostrar el otro flip-flop, pero un momento. Este JK. Ya, miren, vamos a implementar este circuito. Este circuito, el flip-flop, o sea, en sí vamos a ver internamente, ¿no? Pero vamos a implementarlo en el Proteus, ¿no? Este circuito. Dos compuertas NOR, ¿no? Y entrelazadas. Y vamos a ver cómo es su funcionamiento, cómo trabaja como memoria. ¿Ok? Vamos a chequearlo. En el Proteus 7.9, por favor, ¿sí? Porque el 8 también tiene problemas con estos circuitos, un poco que no le va a almacenar el circuito. Si en caso no lo tienen, como les dije en la clase, me pasan la voz para poder enviarle el instalado del 7.9, el Proteus.
Ya, listo, miren. Miren, acá les voy a explicar el circuito. Por ejemplo, vean en la pantalla, por favor. Este circuito, ¿no? Este es el flip-flop RS. Como aquí vemos, es una memoria. Ok, miren, acá por ejemplo, leemos está en 00, la memoria está en 1. Aquí no le he puesto porque como es lo contrario y no quiero que se equivoquen, solamente quiero que se enfoquen a esta salida, que es la salida principal Q. Ok, acá va a ser lo contrario, nada más. Si acá está 0, acá va a ser un 1. Pero esto es lo que quiero que este es lo principal. Esta es la memoria que vamos que se va a utilizar mayormente, ¿no? En los registros, para registros, el número, el Q. Okay, por eso es que no le estoy poniendo aquí el mismo valor. Okay, ya. Entonces aquí cuando encendemos el circuito vamos a encontrar 00. Y este valor quedado almacenado porque supuestamente en una clase anterior le habrá puesto un 1 y quedó almacenado en 1. Ahora, si aquí este R ingresa un 1, este 1 va a borrar al valor que tenemos aquí. Veámoslo así de esa manera. Esta es una memoria. Está almacenado aquí el número 1 en esta memoria. Entonces, si aquí ingresa un 1, perdón, un 1, automáticamente me borra la memoria que estaba aquí. Se resetea, por eso dice R de reset. Queda en 0. Ok, vuelvo y queda ahí nomás, ¿no? Otra vez vuelvo, ya no hace ningún ejercicio. ¿Por qué? Porque ya reseteé y ya no va a volver a resetear, ¿no? Entonces quedaría en 0, ya no hace el cambio. Entonces yo lo dejo en 0 aquí. Ahora aquí quiero cambiar a un valor alto, un 1. Entonces yo coloco un 1 aquí y automáticamente se almacena, queda almacenado, ¿no? El valor que viene aquí otra vez cambio a 0, quiero volver a cambiar, ¿no? Y ya no cambia el valor, ¿no? Queda en 1 el valor alto. 0, si quiero 0 aquí tengo que resetear, pero solamente aquí para resetear manda 0. Pero aquí quiero cambiar y ya no cambia porque ya queda almacenado, ¿no? El valor en la salida de este circuito. ¿Ya? Y aquí esta es la parte de la memoria que queda en número 1, ¿no? Mayormente es 1, y si hay otro circuito vamos a utilizar el 0, pero aquí vamos a almacenar el número 1. Ahora quiero resetear este valor, ¿no? Es un circuito simple, pero así simple, pero trabaja con memoria, ¿no? Resetear, acá pongo 1 y me voy a mandar a 0. Entonces, cuando nosotros queramos almacenar algún dato binario, ¿no? Entonces automáticamente cuando encendemos, en este caso este circuito flip-flop, vamos a mandar un 1. Ahora, si yo pongo los dos, ¿no? 1, entonces el que va a predominar, ¿no? Según la tabla de verdad dice que es indefinido, ¿ok? Pero el que más va a predominar es el reset, que va a permanecer en 0. Y si yo lo pongo a 0 aquí, ya no va a cambiar para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque está activo esto, está activo. Entonces este que más va a predominar en una memoria, el reset. Por eso mayormente el reset cuando está conectado a un circuito, el reset hay que evaluarlo, se evalúa bien, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier dato, un valor 1 que llegue, todo lo que es almacenado en los circuitos se resetea, ¿no? Entonces por eso es que siempre hay que siempre está en 0, ¿no? A menos que mayormente estas memorias utilizan 0. Este punto pero va a permanecer en 0 para no resetear los valores. Lo único que va a cambiar es este circuito, ¿no? Que cambia para poder almacenar el valor que requerimos aquí. ¿Ok? Entonces de esta forma va a trabajar este flip-flop, que es una memoria. Aunque nosotros vemos que nosotros como conocemos el funcionamiento de las compuertas lógicas, no, solamente mira, cambio acá y me cambia a 1 y el 1. Pero en realidad este es porque estamos viendo un solo flip-flop, ¿no? Y eso es lo que yo quiero, que vean solamente un flip-flop como es su funcionamiento. Lo vean simple, ¿no? Un circuito simple. Pero a la hora que van a empezar a trabajar con 2, con 4, con 10, con 15 flip-flop, ¿no? Entonces ahí es donde ya van a captar la idea que cómo es que este circuito está trabajado, ¿no? Está trabajando, mejor dicho. Al mandar un 1 en R, ¿no? Y en Z, ¿no? ¿Ok? Este es el RS. Ahora, vamos
vamos a ponerlo aquí, el siguiente circuito. El siguiente circuito, el de diapositiva está medio mal, no está bien diseñado. Por eso lo he puesto por aquí. Aquí está. Este de aquí. Este circuito de aquí. Este es el segundo, por favor, que lo van a implementar. Yo ya lo tengo aquí. Porque el de diapositiva está mal, ¿no? Aquí tenemos el reloj. Un reloj, la entrada del reloj, tipo, a ver, ahí. Le ponen 2 segundos, ¿no? El periodo. Ok, la entrada del periodo 2 segundos. ¿No? Está conformado por dos compuertas NAND de 2 entradas y una compuerta NAND. AND de 2 entradas NAND y 2 con 3 líneas, ¿no? De entrada. Si ustedes ven aquí, cambia el estado, ¿no? Según el valor de que coloquemos aquí, va a estar cambiado el estado. Por cada 2 segundos nos va a cambiar el estado, ¿no? del dato. Ya, muchachos, miren, ya he visto que han armado el circuito. Miren, este es el circuito tipo JK, ¿no? Armado. Y aquí, por ejemplo, este ya está armado en forma de memoria. Miren, si ustedes ven aquí, está oscilando el reloj, ¿no? Le puse este diodo LED para poder visualizar, ¿no? Que está en 0, 1, 1, 0, ¿no? Está oscilando, ¿no? Y según esta oscilación es que va a almacenar acá el valor. Por ejemplo, aquí esta entrada es 1 y aquí 0. Si yo cuando pongo un 1 aquí, va a estar oscilando, ¿ok? Va a cambiar. Entonces, si yo quiero que el 0 permanezca, entonces cuando está en ese valor de 0, presiono un 0 aquí y el valor queda almacenado, ¿no? Aquí aparece el circuito, manda aquí un valor bajo, una entrada baja, y queda almacenado el valor. Ya no interesa que el reloj esté trabajando, comienza a permanecer este valor. Ahora, si yo aquí le pongo un 0, ¿no? Cualquiera de los dos valores no va a activar, ¿no? ¿Por qué? Porque está almacenado. Ya está almacenado en esa memoria, entonces a menos que en la entrada que cambiemos aquí, comienza a oscilar, ¿no? Según el valor que queramos, en este caso,
Aquí como este es 0, entonces queda almacenado el valor 0, ¿no? En esta memoria, en este bit. Pongo un 0, ¿no? Va a quedar almacenado 1 y 1, entonces va a estar oscilando, variando según dependiendo del reloj, de la entrada del reloj, ¿no? El reloj va a estar oscilando, cambiando los valores. Pero estas entradas son de los registros que vienen, ¿no? Por ejemplo, viene para almacenar aquí un valor, entonces solamente almacena 1 y ceros. Entonces ahí aparece aquí y queda almacenado el valor 1. Entonces queda ahí en standby y comienza a continuar a los demás circuitos, ¿no? Que están a los demás flip-flop para que almacene la memoria dentro de este. Cada flip-flop almacena solamente un bit nada más, un bit. ¿Okay? Este es un flip-flop que solamente va a almacenar un bit, que en este caso es el 1. El 1 o el 0, según lo que seleccionamos aquí, ¿no? O los datos que ingresen, ¿no? Según los datos que ingresen, y queda almacenado el valor que se requiere. Este está realizado por compuertas. Y aquí abajo tengo el que está realizado ya por directamente el flip-flop, ¿no? JK, que es el mismo, pero ya internamente cómo está formado perdón, ahí se fue. No, aquí, se mueve mucho. Entonces este de aquí lo colocamos aquí en 1 y queda almacenado, ¿no? Me interesa el reloj, lo que está, por ejemplo, aquí está oscilando, ¿no? 1, 0, 1, 0. Entonces, cuando está en 0, cambia las posiciones, ¿no? Comienza a oscilar. 1 y almacena 1 y queda almacenado en el flip-flop. Este solamente es una memoria, va a almacenar solamente un dato, ¿no? Solamente un dato. Ahora aquí voy a mostrarles otro circuito donde están todos los, este es una memoria de 3 bits. A ver, vamos a disminuir este de aquí. Aquí estamos almacenando esta entrada directamente del reloj. Vamos a cambiarlo por reloj. Esta de reloj tiene que ser aquí. Y acá está oscilando, ¿no? El reloj está oscilando y va a empezar a variar. Según el valor que se sea, internamente se coloca y queda. Este es para resetear, ¿no? Para resetear el valor. Entonces yo quiero y internamente comienza a almacenar los valores y a avanzar el registro, ¿no? Según el valor que va quedando aquí, va avanzando hacia el siguiente registro que se requiere. Este es el flip-flop JK. Este es el que más se utiliza para lo que son las memorias, ¿no?
Este integrado tiene que usar el que indica 64S112, porque hay varios de este código, pero los otros no van a simular, no van a trabajar, solamente es para ensamblarlo. En cambio, el 74S112, este sí envía, ¿no? Envía los datos para que simule el circuito, si no, no va a encender, le va a dar error. Si es que ponen, por ejemplo, aquí le puse que en este 74 ALC 112 no simula, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente está como dibujo, no es para simular. El 64 S112 sí, con este sí trabajan normal.
Ya muchachos, miren, a ver, este circuito, así como lo ven, es un contador. Está contando en forma descendente, ¿no? Quería que lo vean, a ver, acá le he puesto en cero, cuando está en cero está desactivado, ¿no? Está 0, 0, 0, 0. Va a contar dependiendo del pulso. Voy a poner un poquito para que se pueda visualizar dos segundos, ya 2 segundos para poder contar, para que ustedes se den cuenta. Mira, play, este es como una especie de contador, ¿no? Con puro flip-flop. Este es el que hace. Vamos a activarlo. Entonces ahí está desactivado, pongo un 1 y comienzo a activar. 7, ¿no? Ahí es 7, ahí 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0, ¿no? Este está trabajando el flip-flop como contador. 7, ¿no? Es 1, 1, 1, 7, 6, 1, 0, 1, 1, 5, 1, 0, 1, 4, 0, 0, 1, 3, 1, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1 y 0. Y comienza otra vez a contar, ¿no? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ojo que está en sistema binario, ¿no? Está contando en sistema binario. Ahora, esto de acá pasa a un... Ya, ahorita que sabemos cómo trabaja el flip-flop como el contador, de aquí pasa a un decodificador y lo podemos visualizar, ¿no? Y está contando, ¿no? De 0 vuelve a 7, ¿no? Estamos en, ojo, en binario, ¿no? Para que lo vean mejor, voy a ponerle acá. ¿Se acuerdan que estas son las líneas de los... Esta es la línea de los 1. Vamos a poner 1. Vamos a darle un poquito, muy chiquito, muy chiquito. ¿Qué pasó? 1, acá el 2 y acá el 4. ¿No? Entonces, estos son los que valen los valores de cada 1, 2, 4, ¿no? Entonces, donde está la señalización es que lo que vale. Por ahí va a ir 0, 0, 0. Y ahí cuando 1, 1, 1 es 7. ¿No? 7, aquí es 6, acá hay 5, 4, 3, 2, 1 y 0, ¿no? Ok, en esta ocasión los flip-flop están trabajando como contador, ¿no? Contadores para poder a veces en los semáforos, ¿no? A veces hay que están ahí contando el tiempo para poder cambiar, ¿no? Esa es, por ejemplo, una parte que tiene el semáforo, ¿no? El contador. O otro también este contador también puede ser manualmente, ¿no? Si es que yo lo puedo pulsar un pulsador, por ejemplo, cuando hacen el llamado así de que están llamando, ¿no? al público, entonces yo puedo hacerlo manualmente, ¿no? Quito el pulso del reloj y le pongo de aquí, y entonces yo puedo hacer el conteo manualmente, ¿no? Conforme yo lo voy, por ejemplo, ahí 0, ¿no? Siempre el de bajada, cuando baja 0, ahí es donde cambia, ¿no? Ahí es 7, baja 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0, ¿no? Son, así es como que está, instalado, formado, ¿no? El circuito de los contadores, ¿no? Por medio de flip-flop. Y si ustedes se dan cuenta aquí se unen, ¿no? Los dos para poder ingresar solamente un dato, y dependiendo del reloj que está ingresando aquí el primer reloj, va a tomar, ¿no? El dato. Una vez que toma este dato, el negativo pasa al reloj, ¿no? Que está haciendo un cambio para que le toque trabajar el siguiente flip-flop. Y igual sucede aquí, ¿no? El negado que viene aquí introduce al siguiente reloj. Y este de aquí es el reset, ¿no? El reset está en 1
para que como acá tiene negado, entonces el uno va internamente como que estuviese apagado, ¿no? Pero si yo pongo cero, aquí está alimentando uno, entonces todo se va a resetear, ¿no? Yo así aunque cambie, no va a activar. ¿Por qué? Porque el reset está en uno. O sea, supuestamente acá es cero, pero como lo ven aquí, el símbolo de negado está ingresando el número uno, ¿no? En el circuito. O dentro del flip-flop, ¿no? Entonces tengo que activarlo con uno y ahí recién comienza a trabajar, ¿no? ¿Ok? Ahora sí se captó la idea de cómo funciona este circuito, ¿verdad? Y por último ya, para que te haya, para irnos a descansar, acá hay el último circuito de un... A ver, los que no han terminado, por favor, tómenle una captura de pantalla, mientras que voy a cambiar el circuito. ¿Dónde está? Este pequeño circuito que tiene con un reset, ¿no? Para que vean que esta entrada es el reset, ¿no? Por ejemplo, aquí está activo, entonces yo cambio, ¿no? Una vez que cambio ya ha cambiado, ha almacenado el valor de 1, con este pulsador lo mando a cero, reseteo, ¿eh? Y ahora regresa a la posición. ¿Por qué? Porque ese depende del reloj, ¿no? El reloj está cambiando el valor, entonces yo reseteo, pero como estoy alimentando con el 1, automáticamente se queda almacenado, ¿no? Reseteo y automáticamente, si lo pongo 0, una vez que yo reseteo, queda en 0, ¿no? Bueno, está almacenando este valor, ¿no? De aquí. Entonces, otra vez, si aquí le pongo un 1, mando a 0, no activa. Entonces, como decía, este es el valor que almacena, ¿no? Siempre el valor de J es el que va a almacenar en la salida del flip-flop. Y si aquí le pusiéramos 1, 1, este va a estar oscilando, ¿no? Va a estar oscilando, porque como les dije, ¿no? Cuando es 1, 1, tiene un valor definido, no se sabe. Entonces está oscilando, ¿por qué? Porque supuestamente estoy seteando y a la vez estoy enviando un valor. Pero acá tengo otro reset, ¿no? Este reset es para que inicie, el inicio del circuito. Con puedo poner iniciar para que inicie, ¿no? el circuito que yo deseo, de donde quiero que inicie. Si quiero que inicie 0, entonces reseteo acá. Pero este valor tiene que estar aquí en 0. Entonces ahí yo está en 1, entonces yo quiero que inicie en 0 y con esto es mi seteador para poder iniciar en 0, ¿no? Por eso acá dice R de reset, para que la salida Q sea siempre inicie en 0.